exponer grupos sanguíneos ABO y RH. Y pues bueno, comenzando con el sistema ABO, este sistema fue descubierto en 1900 por un austriaco llamado Karl Landsteiner, y él pues observó que al mezclar sangre de dos personas, a veces se aglutinaban y formaban grumos visibles y otras veces no. Entonces, para comprobar estos experimentos, decidió mezclar la sangre de 22 personas, incluidos 5 de sus practicantes y las de él, y tabuló los resultados que obtenía dependiendo si la sangre mezclada se aglutinaba o no. Y con esto, pues descubrió tres tipos de matíes, o que tenían tres tipos de sangre, entre ellos el A, el B y el O. Y pues posteriormente, 2 años después, dos de sus discípulos descubren el grupo AB. Y pues bueno, hablando un poco sobre antígenos A y B, recordemos que un antígeno es toda aquella molécula capaz de desencadenar pues una respuesta en el sistema inmune. Entonces vamos a ver que estos antígenos van a estar presentes en las membranas eritrocitarias y dependiendo del antígeno que se exprese vamos a tener los distintos grupos sanguíneos, en este caso en el sistema ABO. Se han descubierto aproximadamente otros 30 sistemas más, pero estos son los más prevalentes pues en los humanos. Tenemos el grupo A, obviamente con la presencia de antígenos A, y también se le conoce como aglutinógenos porque son capaces de iniciar pues, la aglutinación. El grupo B que tiene antígenos B, el grupo AB que tiene ambos antígenos y el grupo O que no tiene ninguno de los dos. Y bueno, para entender un poco cómo se lleva a cabo esta determinación de los antígenos o cómo se colocan sobre la superficie de los eritrocitos, pues primero hay que conocer un poco la estructura de estos sistemas, de estos antígenos. Entonces, en el lado izquierdo podemos ver el eritrocito y vemos cómo hay una sustancia precursora. Esta sustancia es una cadena de galactosa, más bien pues son azúcares y se le conoce como, en este estado que no tiene unida la fucosa, se va a conocer como sustancia precursora. Vemos después al lado derecho el antígeno H. La única diferencia entre la anterior y esta, pues es la presencia de ese cuadro azul, que pues molecularmente es una fucosa. Ahorita vamos a ver cómo se unen y pues bueno, vamos a ver que a la adhesión a ese antígeno H, si se le agrega la porción moradita, se conoce como antígeno A, y así sucesivamente hasta el antígeno B y la presencia de ambos, los antígenos A y B. El grupo H va a estar codificado en el cromosoma 19 humano y el grupo ABO o la determinación de cualquiera de estos tres está codificado en el cromosoma 9. Y pues bueno, algún error en la codificación de este grupo H, si podemos ver, si no se llegara a codificar esta cadena como de anclaje en los eritrocitos, pues va a ocurrir lo que se conoce como fenotipo Bombay. Y en este caso, pues los pacientes no tienen manera de anclar ni antígeno A ni antígeno B, pero tampoco está presente el antígeno H, que es lo que ocurre con los tipos de sangre O. Y pues bueno, para explicando un poco más a profundidad, la formación del grupo H, que ya vimos la estructura, es esta porción naranja que vemos que se ancla a la pared del eritrocito. El grupo H tiene que sufrir una adhesión de una fucosa para que pueda llamarse y para que pueda considerarse grupo H. De otra forma, solamente sería pues galactosa. Entonces, para el proceso completo de la formación del grupo ABO, vamos a tener dos pasos, que primero es la formación del grupo H y posteriormente, pues la adhesión del grupo A o B, o pues la de ninguno, dependiendo del tipo de sangre que sea. Em, y pues bueno, la formación del grupo H se lleva a cabo de la siguiente manera. Como ya lo mencionamos en el cromosoma 19, pues va a estar codificado va a estar codificado un gen y este gen se va a traducir en una enzima. La importancia de esto es que si se tienen ambos alelos de manera dominante, como vemos las H mayúsculas, sí se va a producir la enzima. Si las tenemos de forma recesiva, esta enzima no se va a producir y es lo que nos va a dar origen al fenotipo Bombay. ¿Cuál es la importancia de esta enzima? Que esta enzima es la que va a unir la fucosa a la galactosa, que ya vimos que este proceso tiene que llevarse a cabo para que se le pueda considerar como grupo H. Entonces, vemos que la formación de los grupos sanguíneos en realidad es un proceso indirecto y pues
esta es la explicación del primer paso. Después de que ya tenemos el grupo H, pues ahora se tiene que unir cualquiera de los dos antígenos, el A o el B, ambos o ninguno. En este caso, este proceso va a estar regulado por el cromosoma 9. En el cromosoma 9, al igual que en el 19, se van a codificar dos, pues se puede codificar cualquiera de los dos alelos, puede ser el A, puede ser el B, y pues vemos que las diferentes combinaciones nos van a codificar para una enzima que puede ser la transferasa A o puede ser la transferasa B, dependiendo cuál esté codificada en el gen, es la enzima que se va a sintetizar. En caso de que se obtenga la transferasa A o que se sintetice la transferasa A, esta enzima lo que va a hacer es va a unir una N-acetilgalactosamina-transferasa, que es el antígeno A, y lo va a unir a la fracción H, y esto es lo que va a hacer que el determinante antigénico sea tipo A. Por el contrario, si la transferasa B es la que se obtiene, pues va a unir a una galactosa al grupo H y el tipo que se va a obtener es el B. Y lo mismo se puede inferir en el caso de que se codifiquen para ambas enzimas, y si no se codifica para ninguna, pues no va a ocurrir esta unión de antígenos hacia el grupo H. Y pues bueno, otro concepto que hay que tener claro es la formación de aglutininas. Las aglutininas son anticuerpos IgG e IgM, y pues al nacer los pacientes, o bueno, al recién nacido no los tiene, realmente los va adquiriendo con la dieta, pero las adquiere de fracciones muy pequeñas. Algo que me resultó interesante es que se adquieren en porciones muy pequeñas de la dieta, porque si vemos las porciones del grupo H, pues son galactosa, son azúcares que podemos encontrar fácilmente en los compuestos que se ingieren en las primeras etapas de vida. Entonces, pues de los 2 a 8 meses comienza la producción de estas inmunoglobulinas y se alcanza un pico de los 8 a los 10 años. Ahora, dependiendo del tipo de sangre que tú tengas, es el tipo de aglutininas que vas a producir. Entonces, si se tiene un tipo de sangre grupo A, pues el cuerpo, en el caso de que llegue a encontrar algún antígeno de tipo B, pues va a empezar a producir antígenos B. Entonces, este es un principio que nos puede ser orientativo para cuando se llevan a cabo las transfusiones. La siguiente, por favor. Bueno, ahora respecto al proceso de aglutinación en las reacciones transfusionales, este proceso sucede cuando se emparejan mal las sangres del donador y del receptor y se mezclan aglutininas anti-A o anti-B con los eritrocitos que tienen dichos antígenos. Debido a que las aglutininas tienen 2 sitios de unión en el caso de una IgG o 10 sitios de unión en el caso de una IgM, una aglutinina simple puede unirse a 2 o más eritrocitos al mismo tiempo, los va a juntar, los va a agrupar y todas estas agrupaciones pueden taponar los vasos sanguíneos pequeños por todo el sistema circulatorio. Después pasan días y horas de esta agrupación de células y viene el proceso de una hemólisis retardada, la cual es el producto de la deformación física de las células y de la llegada de los fagocitos. Estos dos mecanismos van a resultar en una destrucción de las membranas plasmáticas de las células aglutinadas y se va a liberar hemoglobina al plasma. Existe también una situación de hemólisis aguda, en la cual se produce de manera inmediata la lisis de los eritrocitos mediante la activación del complemento, el cual va a liberar enzimas proteolíticas que van a romper las membranas celulares. Esta hemólisis aguda, a diferencia de la retardada, aparece con menos frecuencia porque tiene que haber una concentración más alta de los anticuerpos y se necesita principalmente de inmunoglobulinas IgM, o también conocidas como hemólisis. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, al realizar una transfusión entre un donante y un receptor incompatibles, es probable que se desencadene una reacción transfusional en la que se aglutinan los eritrocitos de la sangre donante.
Es raro que la sangre transfundida aglutine las células receptoras. La razón de esto es porque la proporción de la sangre donada se va a diluir inmediatamente con todo el plasma del receptor, lo que va a reducir significativamente la concentración de las aglutininas administradas hasta un valor muy bajo que no va a ser capaz de causar una aglutinación. Como se mencionó anteriormente, todas las reacciones transfusionales van a llevar a una hemólisis debido a las hemolicinas o a la fagocitosis de las células aglutinadas. Esto nos va a traer dos resultados principalmente. La hemoglobina liberada por los eritrocitos se va a convertir por medio de los fagocitos en bilirrubina y la concentración de esta aumenta en los tejidos corporales lo suficiente para causar una ictericia, es decir, que los tejidos internos y la piel se van a colorar de un pigmento biliar amarillo, pero si la función del hígado es normal en el paciente, el pigmento se va a excretar hacia el intestino a través de la bilis, por lo cual la ictericia no aparece generalmente en una persona adulta a menos que se hemolicen más de 400 mililitros de sangre en menos de un día. Uno de los efectos más mortales de las reacciones transfusionales es la insuficiencia renal aguda, que puede comenzar en minutos u horas y continuar hasta provocar la muerte del receptor. Tenemos que la insuficiencia renal puede ser resultado de tres mecanismos. El primero es una vasoconstricción, ya que la reacción entre el antígeno y el anticuerpo va a liberar sustancias tóxicas de la sangre hemolizada y va a provocar una vasoconstricción renal. El siguiente mecanismo es que la pérdida de los eritrocitos circulantes en el receptor más la producción de las sustancias tóxicas que ya mencionamos va a producir a menudo un shock circulatorio, en el cual la presión arterial va a disminuir rápidamente, va a reducir el flujo sanguíneo y por lo tanto también la diuresis. Y finalmente tenemos un bloqueo tubular renal. Este sucede cuando las concentraciones de hemoglobina que se liberaron a la sangre circulante son mayores que las concentraciones de la aptoglobina. Gran parte de este exceso va a pasar a través de las membranas glomerulares hacia los túbulos renales. Si la cantidad es pequeña, todavía se puede reabsorber un porcentaje y aminorar el daño, pero si la cantidad es grande, se va a absorber cada vez menos hemoglobina y aumentará la concentración tubular de esta. Esto va a llevar a una precipitación y al bloqueo de muchos de los túbulos renales. Y así los tres mecanismos van a provocar la insuficiencia renal aguda, que si es completa y si no se resuelve, el paciente va a morir en un lapso de una semana a 12 días, a menos de que se trate con un riñón artificial. Es por eso que todo paciente que ha desarrollado una aglutinina debe idealmente ser transfundido con hematíes negativos para el antígeno correspondiente. En caso de que no se disponga de una sangre compatible, a veces es necesario, por la urgencia de la transfusión, transfundir sangre lo menos incompatible serológicamente. Esta transfusión tiene que ser lenta, tenemos que tener en observación estrecha a nuestro paciente y a veces tiene que ser precedida por el tratamiento con inmunoglobulinas o con corticoides, esto para intentar reducir la hemólisis y la respuesta inmunológica hasta que se pueda conseguir una sangre adecuada. Bueno, pues ahora pasamos con el antígeno ARH. Este fue descubierto por Levine y Stenson en 1939. Es el segundo más importante en cuanto a transfusiones, pero es el más importante en cuanto a hematología neonatal. Más adelante veremos por qué. Sus aglutininas no van a aparecer de manera espontánea como lo hacen en el ABO, sino que debe estar expuesta la persona antes para que se desarrolle la aglutinina. Normalmente esto va a ser por una transfusión sanguínea o por el embarazo. En cuanto a sus tipos, existen 6 antígenos de RH que son C mayúscula, C minúscula, D mayúscula y D minúscula, E mayúscula y E minúscula. Entonces, si una persona tiene C mayúscula, ya no tiene C minúscula, y lo mismo pasa con el D y con N. Entonces, vamos a tener uno de cada tipo. Una persona puede ser C mayúscula, D minúscula, E mayúscula, y así
existen varias combinaciones, como viene aquí en la tabla. En realidad, pues, para fines clínicos, se dice que el más frecuente es C mayúscula, D mayúscula, E minúscula, que son las personas que van a ser RH positivo, y el C minúscula, D minúscula, E minúscula son los RH negativos, los más comunes, pero entonces para fines clínicos solo nos fijamos. Siguiente diapositiva, por favor. Primero la genética, vamos a ver que existen dos genes en el cromosoma 1 que van a determinar pues el antígeno RH. Estos son el RHD y el RHCE. RHD va a estar en el P34 y RHCE va a estar en P36. El primero es el que va a determinar la D, entonces como vemos arriba, RHD puede dar o D mayúscula o D minúscula, y el RHCE es el que determina el C y el E. Entonces podemos tener estas combinaciones que salen aquí en la tabla. Aunque son tres los antígenos, para determinar si es positivo o negativo el RH de una persona, nos fijamos en el antígeno B. Esto es porque es considerablemente más antigénico que los otros dos, entonces es el que va a determinar si una persona va a reaccionar o no a otro tipo de sangre. Entonces, decimos que una persona es RH positivo cuando el antígeno de tipo D es B mayúscula, y aquella persona que tiene un antígeno tipo D minúscula va a ser RH negativo. Y pues bueno, a pesar de que el antígeno D es el más antigénico, eh, el C y el E también pueden dar reacciones, entonces, aunque una persona sea RH negativa, puede también dar reacciones en transfusiones, pero van a ser más leves porque generan menos reacción. En cuanto a su prevalencia, vamos a ver que es mucho más frecuente encontrar a las personas con RH positivo. En la raza blanca, ya sea de Europa o de Estados Unidos, en general raza blanca va a presentar un 85% va a ser RH positivo y 15% va a ser RH negativo. Afroamericanos van a ser 95% de RH positivo y 5% negativo. Los africanos van a ser 100% RH positivo, y en México no contamos exactamente con la determinación RH positivo y negativo, pero sabemos que somos, al igual que todos los latinos, en nosotros es muy frecuente la sangre O positivo, entonces si ya 70% es RH positivo solo por el grupo O, los siguientes grupos que son más frecuentes son el resto de los RH positivos, entonces es muy raro que en nuestro país alguien sea RH negativo, pero igual está presente. Siguiente, por favor. En cuanto a la formación de anticuerpos, pues les comenté que en el ABO se forman de manera espontánea, o sea, sin haber requerido de interacción con un grupo que no sea el suyo, pero en el RH necesita haber una sensibilización, entonces al inyectar eritrocitos RH positivo a una persona cuyo RH es negativo, se van a empezar a formar las aglutininas anti-RH. La formación es lenta, tanto que la concentración máxima se va a alcanzar hasta 2 o 4 meses después de haber estado expuesto, y mientras mayor sean las exposiciones, pues más vamos a estar sensibilizando contra este RH positivo. Y como vemos aquí en el esquema que hice, pues una persona RH positivo que reciba RH negativo no va a generar ninguna reacción porque pues no se le está presentando ningún antígeno desconocido, pero si le ponemos una sangre RH positivo a alguien RH negativo, su sistema inmune va a reconocerlo como algo extraño y va a empezar a formar anticuerpos. Siguiente, por favor. Y pues bueno, como les dije, la formación de estos anticuerpos va a tardar de 2 a 4 meses. Entonces, en una primera transfusión, en realidad la persona no va a notar ninguna manifestación. Esto puede ser tanto transfusión como embarazo. Entonces,
Más adelante veremos que en el primer embarazo o en la primera transfusión, el paciente no va a notar ninguna reacción, pero menciona la bibliografía que en realidad alcanzan a hacer una reacción debido a que, pues, de manera inmediata empiezan a formarse los anticuerpos, entonces eliminan las células restantes, pero no son suficientes para generar manifestaciones. Ya en transfusiones posteriores, conforme se va aumentando el número de anticuerpos, van a dar manifestaciones que se pueden comparar a las que vimos en el grupo ABO. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de eritroblastosis fetal. Esta es una enfermedad hemolítica causada por el RH. Y bueno, este papel fue aclarado en 1941 por Levin y Katzin. Esta enfermedad va a ser presentada pues, en el feto en niños recién nacidos y va a estar caracterizada por aglutinación y fagocitosis de los eritrocitos. Bueno, como ya comentó mi compañero, tenemos que en el primer embarazo va a haber un periodo de sensibilización. En el segundo embarazo, el 3% de los bebés van a mostrar signos de eritroblastosis y en el tercer embarazo, 10% de los bebés van a presentar eritroblastosis. Aquí podemos observar que conforme la exposición va aumentando, la incidencia de la enfermedad también va aumentando. Siguiente, por favor. Bueno, ahora aquí tenemos la fisiopatología. Y todo comienza porque la sangre del bebé va a ser RH positivo y la madre va a ser RH negativo. La madre va a estar expuesta por la circulación materno-fetal a la sangre del bebé. En el primer embarazo, pues como ya se comentó, va a haber sensibilización. Y en los posteriores embarazos ya va a haber producción de aglutininas anti-RH, los cuales van a atravesar la barrera placentaria y van a causar aglutinación de los eritrocitos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que la aglutinación va a causar hemólisis. La hemólisis va a liberar hemoglobina, la cual va a ser transformada en bilirrubina, lo que nos va a dar el cuadro clínico. Bueno, vamos a tener que va a haber anemia, esto mismo por la hemólisis. Vamos a tener leucocitosis en el niño y también va a haber ictericia, esto por la bilirrubina. Va a haber hidropesia, visceromegalia. Aquí específicamente pues va a ser hepatomegalia y esplenomegalia. Va a haber acidosis por la liberación de ácido láctico por los eritrocitos y va a haber kerníctero. El kerníctero pues es la precipitación de la bilirrubina en el sistema nervioso central, causado porque en los bebés todavía no está madura la barrera hematoencefálica. Y bueno, nos va a producir, nos puede producir alteraciones mentales y también va a haber deterioro mental permanente y puede haber lesión en las áreas motoras del encéfalo. Bueno, aquí tenemos que el tratamiento va a ser principalmente la exsanguinotransfusión. En este procedimiento pues va a consistir en sacarle la sangre al bebé y meterle sangre que sea RH negativa. Y bueno, esto va a ser importante para tratar, para disminuir los niveles de bilirrubina y poder evitar el kerníctero. Y bueno, la vía de recambio de principal elección va a ser por la vena umbilical y se van a recambiar de 160 a 200 mililitros por kilo durante un periodo de por lo menos 90 minutos. Y esto se va a realizar durante las primeras semanas de vida del bebé. Siguiente. Bueno, tenemos que en la década de los 70 hubo una gran reducción en la incidencia de esta enfermedad. Esto debido a que se desarrolló la globina inmunoglobulina RH, la cual es un anticuerpo anti-D, que como ya se había comentado, es el más antigénico de todos los grupos del RH. Y bueno, se administraba a las mujeres con 28 a 30 semanas de gestación. Actualmente se aplica la inmunoglobulina Rho, que también es el anticuerpo anti-D,
a las 28 semanas de gestación, dentro de las 72 horas de terminación del embarazo y después de cualquier episodio de sangrado vaginal y después de la aminocentesis o biopsia de las vellosidades coriónicas. Esto para evitar que la madre genere anticuerpos y en los posteriores embarazos pues haya complicaciones. Y bueno, el parto debe ser lo menos traumático posible y la extracción manual de la placenta debe evitarse para evitar la exposición de la sangre fetal a la circulación materna. Derivado del conocimiento de los grupos sanguíneos y las características inmunológicas que estos pueden generar, se llevó a cabo entonces el surgimiento de la práctica de la transfusión sanguínea, el cual tiene sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial, principalmente en los cuales se empezaron a llevar a cabo experimentos en los cuales se marcaban las reacciones que generaban principalmente en los pacientes que necesitaban un tratamiento sustitutivo con componentes sanguíneos. Entonces, a raíz de eso, han surgido los bancos de sangre, que como tal van a ser espacios en los cuales van a estar dedicados para el procesamiento de la sangre humana donada. En ellos va a llevar un proceso completo de transfusión, que habitualmente se le denomina como cadena de transfusión, el cual específicamente debe de garantizar una práctica transfusional eficaz, que debe ser segura tanto para el donante como para el paciente que va a recibir los derivados sanguíneos. Los hospitales, a través de su servicio de transfusión, siempre deben de prever transfundir solo componentes sanguíneos que deben de tener altos niveles de seguridad. Y entonces esta seguridad básicamente va a estar contrastada en medidas que son aplicadas en diferentes etapas desde la selección de los donantes, pasando por la extracción, la verificación, el procesamiento, el almacenamiento y su distribución, hasta los pasos en los que se lleva a la administración de la sangre o sus derivados. Y también se debe de prever siempre un seguimiento clínico de los pacientes que han recibido algún tipo de transfusión, ya que es parte importante del proceso de la seguridad transfusional. Siguiente. Ok, bueno, para poder donar la sangre, esta básicamente se puede dividir en dos componentes, en los componentes plasmáticos y el componente celular. Generalmente en los procesos transfusionales, además de llevarse a cabo una transfusión de sangre total, esta actualmente se puede derivar en distintos componentes realizados a través de su procesamiento con filtrados y precipitaciones, los cuales nos pueden ayudar a extraer de manera individual cada uno de los componentes sanguíneos que se tiene que necesitar. Y bueno, con ello se ha llevado a que los procesos de transfusión sean mucho más eficientes y se pueda llevar a un mejor aprovechamiento de los paquetes sanguíneos, ya que muchas veces estos tienden a ser escasos y bueno, se tiene que aprovechar desde lo que son los componentes inmunológicos, los componentes eritrocitarios, para poder realizar un tratamiento adecuado en los procesos de transfusión. La que sigue. Ok, como tal, la sangre total donada va a estar compuesta básicamente por un 55% de plasma y un 45% en el componente celular. En el plasma principalmente va a estar compuesto por agua, por sales y electrolitos, y además va a estar compuesto por proteínas plasmáticas, las cuales van a tener la función, por ejemplo, de darle un balance osmótico, principalmente las proteínas de gran peso molecular como la albúmina. Van a estar contenidas diversas proteínas que van a participar en los procesos de coagulación y también, muy importante, van a existir proteínas denominadas inmunoglobulinas, las cuales pues van a estar dando el componente inmunológico a esta parte de la sangre. Y bueno, en la porción celular, pues básicamente van a estar compuestos por las células como los eritrocitos, que van a tener la función principalmente del transporte de oxígeno y dióxido de carbono, los leucocitos que van a ayudar en la respuesta ante infecciones,
plaquetas que van a participar principalmente en el proceso de hemostasia. Y bueno, también van a estar contenidos diversos nutrientes que van a conformar elementos importantes para la composición tanto química como de las funciones que va a llevar a cabo la sangre a cada uno de en los pasos por los tejidos en los cuales va a estar ubicada. La que sí. Ok, entonces dentro de un proceso de transfusión, en cada ocasión se extraen un aproximado de 400 mililitros de sangre, que va a ser lo que va a conformar un paquete sanguíneo total. Este proceso siempre se lleva a cabo bajo un estricto proceso de asepsia y por personal capacitado, ya que durante este proceso se deben de evitar la contaminación de la muestra. Y bueno, esto es básicamente preventivo para evitar cualquier diseminación de algún patógeno infeccioso que no esté en la sangre y que pues bueno, pueda llevarnos a que la muestra ya no sea útil para la utilización en un proceso de transfusión. Y bueno, actualmente se utilizan dispositivos automáticos que ya son específicos y que permiten un mejor control y el tratamiento de los procesos a los que se va a someter la sangre. Y entonces, derivado de ello, vamos a tener que la sangre total va a poder ser dividida en hemocomponentes, como por ejemplo plasma rico en plaquetas, concentrado de glóbulos rojos, concentrados plaquetarios, entre otros. Y también podemos obtener de estos hemoderivados como los crioprecipitados, albúmina, inmunoglobulinas, o incluso podemos obtener concentrados de factores de coagulación que pues bueno, ya se van a administrar en pacientes que tengan un déficit específico de cada uno de ellos. Siguiente. Bueno, para poder llevar a cabo un proceso de donación, se deben de llevar a cabo diversos estatutos para la selección de un paciente que va a poder donar la sangre. Generalmente se dice que las veces que se pueden donar al año van dadas principalmente en mujeres por 3 veces al año y en hombres se pueden dar hasta 4 veces por año, pero de ello derivan diversos criterios de selección a los cuales se va a estar sometiendo a las personas para poder realizar un buen control del tratamiento transfusional. Generalmente se pide que los pacientes sean mayores de 18 años hasta los 65 años de edad y que siempre tengan un peso mayor o igual de 50 kilogramos para evitar complicaciones derivadas de la extracción de sangre. También existe un intervalo mínimo en el cual deben existir los periodos entre cada donación, generalmente de 2 meses. Y pues bueno, durante todo este proceso a los pacientes se les da una serie de indicaciones que deben de seguir al momento del que se presentan para la realización de una exsanguinotransfusión. Aunado a ello, existen diversos criterios de exclusión que pueden darse y que muchas veces pueden ser los principales impedimentos para que se realice el proceso de donación. Generalmente va dado por análisis de las muestras sanguíneas, generalmente para descartar algunos procesos infecciosos que sean de riesgo para los pacientes que van a recibir la sangre donada, o bien algunas alteraciones que pueda presentar el paciente, como por ejemplo antecedentes de algunas enfermedades crónico-degenerativas, antecedentes de enfermedades hematológicas o también incluso antecedentes de consumo de drogas o algún otro tipo de fármacos o sustancias que puedan dañar la muestra o bien no puedan significar de beneficio al momento de que la sangre se le sea administrada a las personas con alteración. Siguiente. Y bueno, además de los sesgos que se realizan para poder seleccionar a los pacientes que pueden y no pueden donar, también existen algunos criterios que se denominan criterios temporales, en los cuales van a ser periodos en los cuales los pacientes no van a poder donar debido a la presencia principalmente de un periodo activo de una infección,
la presencia de alguna instrumentación quirúrgica que sea de reciente actividad, la presencia de algún virus o alguna enfermedad crónica que, pues bueno, vaya a tener un curso de latencia al momento en el cual se pretende realizar la exsanguinotransfusión. O bueno, entre otras también se han considerado la presencia de algunas enfermedades emergentes, generalmente infecciosas, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, la enfermedad del virus del Nilo, el SARS, e incluso actualmente se puede considerar como la COVID. Y bueno, generalmente estas son consideradas como temporales porque generalmente estos van a ser procesos infecciosos endémicos, en los cuales generalmente cursan con un periodo de latencia y después tiende a desaparecer su curso. Pero entonces, estos van a ser considerados únicamente como criterios temporales a expensas de los sesgos que se realicen en cada centro hospitalario para poder realizar un control adecuado del proceso de transfusión. Siguiente. Ok, entonces, también es importante recordar que antes de realizar una transfusión, se debe de realizar criterios de selección también para poder catalogar la compatibilidad sanguínea que van a tener tanto los pacientes como los receptores. Generalmente se consideran los grupos AB0 y RH, los cuales van a ser los que van a generar principalmente los procesos de incompatibilidad. Entonces, a partir de ello se puede realizar un escrutinio de anticuerpos que puedan dar la referencia para poder llevar a cabo o no el procedimiento. Incluso muchas veces se llevan a cabo procedimientos de pruebas cruzadas que van a garantizar que principalmente los elementos celulares de la sangre sean compatibles con el receptor. Y bueno, a partir de ello se puede mejorar los procesos de calidad y evitar que se presenten las reacciones adversas derivadas de una incompatibilidad sanguínea. Este tipo de sesgos, además de ser realizados en los procesos de transfusión sanguínea, también tienen que realizarse al momento de algún trasplante de algún tejido sólido o otro tipo de tejidos, ya que estos elementos van a ser principalmente los principales reactantes que van a desencadenar también en este tipo de trasplantes las reacciones adversas. Siguiente. Ok, entonces como tal, los objetivos que va a tener el tratamiento transfusional básicamente van a ser corregir la causa que va a estar ocasionando el cuadro patológico del paciente. Generalmente se dice que el objetivo principal es reponer el componente específico de la sangre que va a necesitar el paciente, como por ejemplo los concentrados de Matías que van a estar ricos en eritrocitos, generalmente se utilizan para incrementar el transporte de oxígeno a los tejidos, ya que esta es su principal función. Otros, por ejemplo, pueden ser corregir hemorragias debidas a plaquetopenias o procesos traumáticos masivos, en los cuales pues, se va a requerir, además de los elementos plaquetarios, se van a requerir también elementos de coagulación que van a ayudar a disminuir los cuadros patológicos en estos pacientes. También, derivado de los actuales procesos en los cuales se permite obtener hemoderivados, entonces también se pueden incluso llegar a administrar factores de coagulación específicos obtenidos de procesos industriales, los cuales los aíslan del plasma, y entonces también nos pueden ayudar a tratar algunas otras alteraciones de la coagulación. Y bueno, recordando también que la sangre va a estar compuesta por elementos nutricionales como proteínas o incluso inmunoglobulinas. Entonces, estas también pueden estar indicadas en procesos infecciosos en los cuales no van a estar respondiendo los pacientes de manera eficaz debido a una disminución en la función inmunológica. Y entonces, como forma principal, actualmente se utiliza para combatir el compromiso hemodinámico secundario a una hemorragia masiva que pueden presentar los pacientes, en los cuales pues básicamente se van a utilizar los tres principales componentes concentrados derivados de la sangre
para poder detener el proceso hemorrágico. Entonces, para cada uno de los componentes que se van a transfundir, existen ciertas especificaciones que se han establecido como los criterios para utilizar de manera eficiente cada uno de los derivados de la sangre total. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que los concentrados de Mathiez siempre deben de estar leucodeplecionados y se deben de administrar una solución aditiva para poder conservarse en condiciones normales. Por ejemplo, este elemento, el concentrado de Mathiez, básicamente se dice que lleva un periodo de conservación de 42 días y en los cuales va a estar activo y generalmente va a estar indicado principalmente para restablecer la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre ante un trastorno anémico o bien un trastorno hemorrágico. Otro tipo de componente que se puede administrar son, por ejemplo, los concentrados de plaquetas, que son obtenidos por plasmaféresis o aféresis, los cuales generalmente tienen un periodo de conservación de 5 a 7 días en periodos de congelamiento y generalmente su terapéutica va a estar indicada, por ejemplo, en sangrados derivados por alteraciones de las plaquetas, tanto en su forma cualitativa como en su forma cuantitativa, o bien pueden ser utilizadas en procesos en los cuales se va a requerir profilaxis para evitar una hemorragia masiva, generalmente procesos quirúrgicos que son de alto riesgo, como por ejemplo cirugía ocular o cirugía en sistema nervioso central, o bien procedimientos invasivos que van a requerir elevar las concentraciones de cada uno de los elementos sanguíneos, como por ejemplo un tratamiento quimioterapéutico o bien un proceso infeccioso que nos genere algún proceso o tipo de hemólisis o destrucción de los elementos sanguíneos y que pues bueno va a requerir la restitución de cada uno de estos. Otro elemento que es importante que se puede transfundir es el plasma congelado. Generalmente se le denomina plasma fresco congelado, el cual va a ser uno de los elementos más importantes que se tienen al momento de tener una hemorragia activa, ya que en este concentrado van a estar contenidos los factores plasmáticos de la coagulación y entonces estos van a ayudar a disminuir el sangrado o el riesgo de sangrado que puedan presentar los pacientes al momento de realizar otra vez un procedimiento quirúrgico o bien derivado de un traumatismo. Y bueno, también se pueden obtener algunos crioprecipitados en los cuales generalmente van a estar dados para el aporte de fibrinógeno en presencia de hemorragias masivas o ocasiones en las cuales se llegue a presentar a los pacientes coagulación intravascular diseminada. Siguiente.